Y me permito dar lectura a una pequeña semblanza del ingeniero José Antonio Sánchez, quien es originario de la Ciudad de México, graduado de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Monterrey, con estudios de posgrado en el IPADE en la Ciudad de México. Es director general de Grupo Mainbit, Grupo ROM Refacciones, Ecline Electronics México, Inbit, Security One y Cloud Magna. Ha liderado proyectos de infraestructura tecnológica a nivel nacional, en donde actualmente se maneja un universo de más de 650,000 dispositivos bajo contrato. En la actualidad es consejero de BBVA México y del Tecnológico de Monterrey y forma parte del patronato del Consejo de la Comunicación. Es además consejero de varias empresas mexicanas relacionadas con tecnología y fondos de capital privado. Fue presidente de ANADIC de 2018 a 2021 y hoy lo recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero José Antonio Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quitamos el López Pérez, nada más. Muchísimas gracias, Diana, por invitarme. Muchísimas gracias a toda la mesa directiva, a todo lo que es ANADIC Jalisco, Alejandro. Felicidades por el evento, por juntar a tantos amigos de toda la República que ya nos conocemos desde hace muchos años. Y bueno, me mandó Diana un mensajito que dice que me invita a platicar un caso de éxito, ¿no? Le dije, oye, Diana, ¿y de qué vamos a platicar? Dice, bueno, pues tú encárgate aquí de platicar unas anécdotas de qué es lo que no volverías a hacer o qué hiciste mal y ya no lo repetirías. Danos algunos consejos y bueno, a ver si puedes orientar a las generaciones que vienen adelante. Dije, bueno, Diana, está un poco complicado en 45 minutos porque después de tantos años, de 35 años ya que llevo yo en esta industria. Pero bueno, al final del día muy agradecido con la vida, muy agradecido por haber conocido a tanta gente, hoy muchos de mis amigos aquí presentes de todo el país. Un honor verdaderamente grandísimo el haber sido su presidente durante los últimos 3 años de 2018 a 2021. Es un honor verdaderamente que se los agradezco. La confianza que depositaron en un servidor y todos los, la mesa directiva que me acompañó, los expresidentes presentes y ausentes que hoy también están acompañándome y bueno, desde luego a Diana y a su mesa directiva actual. Los felicito por tan excelente trabajo, ¿no? Ok, bueno, vamos a empezar. Les voy a platicar cómo empezó toda esta historia. Me voy a remontar a 1987, siendo yo estudiante de tercer semestre, cuarto semestre del TEC de Monterrey, el Lago de Guadalupe, en el Estado de México. Había 2 materias que no podía pasar, circuitos eléctricos 1 y 2, y por más que las llevaba y las pasaba en verano y las volvía a llevar al semestre que sigue, simplemente nada más no podía pasar la materia. Entonces, el TEC de Monterrey saca un programa que le llaman el programa emprendedor, y la ventaja de esto es que te decían, bueno, te vamos a revalidar 2 materias. Yo automáticamente dije, bueno, yo me inscribo en el programa emprendedor y soluciono el tema y logro conseguir el título de ingeniería en sistemas. De otra manera hubiera sido imposible. Ahí es donde en una hora libre tiramos una monedita al aire, unos amigos y yo, y quedamos que si salía Águila íbamos a vender equipo de oficina, si quedaba Sol íbamos a vender refacciones de Volkswagen, y salió Águila. Ahí es donde realmente empieza mi carrera en esta industria, donde prácticamente se convierte esto en un tema para pasar 2 materias, y bueno, 4 semestres después que termino yo la carrera en diciembre de 89, ya tenía yo conocimiento, habían aparecido las primeras computadoras, tenía la gran ventaja de que mi papá trabajaba en Printaform, y entonces el hecho de tener las computadoras, nada más por el hecho de tenerlas, se vendían porque no había, ¿no? Básicamente así fue como esto empezó. Creo que a muchos de ustedes ya les tocó ser distribuidores de Printaform en aquellos entonces y en aquellos desayunos larguísimos de don Jorge Espinosa Mireles, en donde daba cátedras de ventas, ¿no? No se acuerden, eran desayunos que empezaban a las 8 y terminaban a las 3, 4 de la tarde. Bien, termina la carrera, como les digo, en diciembre de 89, y yo decido separarme de mis socios.
Mis socios actualmente siguen con ese negocio. El negocio se llama CompuCentro. Horacio Gutiérrez y Pedro Plaza son los dueños. Y pues para mí es un orgullo decir que esa empresa todavía existe. Todavía se dedica y es un gran integrador de HP, sobre todo en el área de soluciones de impresión. Empiezo yo con Mainbit, obviamente vendiendo las computadoras Printafor, era lo que había. Aquí tenemos una inauguración el 12 de enero de 1990 y precisamente el que inaugura la oficina es Jorge Espinosa Mireles. La foto que está ahí al ladito es una de 1993. Se podrán dar cuenta que eran los monitores gigantescos RGB de 14 pulgadas, ¿no? Nada que ver con lo que hoy existe. Pero bueno, no todo fue tan sencillo. El método de ventas que yo utilicé en aquel entonces era anunciarme en segunda mano. Como les dije en un principio, el hecho de tener los equipos, pues simplemente era garantía de venta, ¿no? En aquel entonces el distribuidor número 1 del país era Oficentro LPB de don Leandro Pairó. Y poco a poco, con la apertura de las fronteras, ya en el sexenio de Salinas de Gortari, y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, empezaron a traer muchas marcas a México, entre ellas Acer, HP, Compaq, IBM, de las que ahorita recuerdo. Pero aquí es donde viene la parte difícil, ¿no? No sé si ustedes recuerden que en 1993 el presidente Salinas decidió quitarle 3 ceros al peso. Y eso provocó o motivó una escasez de efectivo brutal. Entonces yo dije, bueno, empiezan a bajar las ventas, seguramente la publicidad está siendo poca, entonces vamos a meterle más publicidad al periódico. Y todo el flujo de efectivo de la compañía pues se fue en pagos de anuncios de periódico, hasta que la compañía quebró. Voy con mi papá de vuelta y le digo, bueno, ya quebró la compañía, necesito que me vuelvas a prestar. Me vuelve a prestar y agarro, me caso, me voy de luna de miel y cuando regreso, pues mis queridos empleados me habían robado las computadoras. Me dejaron las cajas para simular que estaban los equipos ahí. No recuerdo si eran 10 o 15, pero en aquel entonces una computadora valía $3,000. Y entonces la compañía vuelve a quebrar por segunda vez. Entonces ya en un grado de desesperación y frustración, logré conseguir que me contrataran en Brother como gerente de ventas. Porque no sé si ustedes se acuerdan, pero Brother era uno de los fabricantes que Printaform usaba para vender sus impresoras y máquinas de escribir. Entonces mi papá me manda a llamar y me dice, mira, yo llevo siendo empleado toda mi vida, te voy a volver a prestar por última vez y deja de estar perdiendo tu tiempo con el periódico y ponte a vender, sal a la calle a vender. Declino entonces el puesto de la gerencia de ventas de Brother y arrancamos Mainbit por tercera vez. Esto se los comento porque en toda la vida, si tú no tienes una caída o un golpe fuerte o un fracaso, vamos a llamarlo fracaso empresarial, es difícil que las cosas te sepan. Sí debe existir en el mundo tipos geniales como lo fue Steve Jobs o como Bill Gates o como todos estos nuevos millennials, creadores de las compañías que viene Arturo dijo y Diana, que manejan unas cantidades de dinero impresionante, que de hecho tienen más capital que el país completo en el que vivimos. Pero también la experiencia y el tipo de golpes como los que a mí me pasaron en esos años sirvieron de alguna manera como un referente, como si fuera básicamente una escuela de la vida misma, porque esto no te lo enseñan en la escuela. Y hoy, a 35 años de que esto sucedió, te das cuenta, ¿no? Yo reviso las 54 materias que llevé en la escuela y no aplico ninguna. Simplemente, no con esto estoy diciendo que no estudien, ni mucho menos, sino simplemente que la escuela es lo que te da herramientas para tener el razonamiento y de alguna manera la experiencia para empezar a que con ese tipo de experiencias, más las experiencias de la vida misma en tu negocio, te hacen de alguna manera crecer, ¿no?
te hacen tener esa experiencia, esos conocimientos que necesitas para poderte defender. ¿Quieres poner la siguiente, por favor? Bueno, pongo esta lámina porque este proyecto fue prácticamente lo que catapultó a Mainbit a la primera división de la industria de tecnología en el país. Y este es un proyecto que ha sido políticamente atacado muy fuerte, ¿no? Ustedes se acordarán en el sexenio de Vicente Fox de 2000 a 2006. El proyecto que tenía el presidente número uno era el aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos en el 2021 y seguimos todavía sin aeropuerto, pero bueno, el caso es que en aquel entonces, muchos de ustedes se han de acordar, los famosos amigos de San Mateo Atenco organizaron ahí un problema, y al cancelarse esto, Fox no le quedó más que hacer tres grandes proyectos. Uno era la biblioteca Vasconcelos, el otro era Enciclomedia, y el otro era la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Se lanzó un piloto, si mal no recuerdo, eran 20,000 aulas para ver el tema, cosa que se concluyó con éxito. Y aquí el presidente se pelea con el Congreso. Hay por ahí unas fotos muy buenas de Fox tratando de entrar a San Lázaro con el informe en mano y no lo dejan entrar. Y entonces todo lo que era el capítulo 5,000, que es el tema de inversión del dinero del gobierno, lo retiran. Entonces el presidente Fox le da instrucciones a Ramón Muñoz, que en aquel entonces era su jefe de la oficina de la presidencia, y le dice que van a utilizar el capítulo 3000 de servicios. A nosotros en la Secretaría de Educación Pública nos avisan y nos dicen que vayamos a conseguir dinero para financiar esto a 5 años, ¿no? Esto fue un tema brutal, porque finalmente la compañía no tenía los tamaños para llevar a cabo este proyecto. Era imposible. De hecho, este proyecto lo ganan 7 distribuidores, de los cuales uno se cae, Javier Narro, Sistemas de Conurbación del Pánuco. Y entonces, en este caso, lo que nosotros tuvimos que hacer fue hacer una alianza con otra empresa que se llama TED, propiedad de Juan José y de Tomás Álvarez Aja, para poder jugar en conjunto y salir a buscar ese dinero. Y nos tocó, me acuerdo, ir a todos los bancos, uno por uno, Banamex, Bancomer, Scotia, bueno, que en aquel entonces era Inverlat. Nos tocó también ir a los bancos del gobierno. Felipe Calderón era director general de Banobras en aquel entonces. Y la respuesta fue, no hay dinero. Y no había cómo conseguir el dinero. Entonces, Dell México, el director general de Dell, que era un español, agarra y nos dice, bueno, yo voy a hacer que Dell les preste el dinero. Sí nos lo acabó prestando, pero al tipo le costó el trabajo. O sea, en cuanto Dell se enteró de que nos habían prestado, que nos iban a prestar ese dinero, lo corrieron. Y lo más chistoso aquí es que el capital contable de Mainbit y de TED, en aquel entonces, apenas si llegaba a los $3 millones. Y nosotros, para poder instalar el 23% de las aulas, necesitábamos 100 veces ese dinero. O sea, era materialmente imposible que cualquier comité de crédito de cualquier institución bancaria del mundo nos prestara ese dinero. Y Dell nos lo prestó. Es difícil saber qué decisiones se tomaron ahí, pero a toro pasado, a 16 años de distancia, yo lo considero de las pocas oportunidades que te pasan en la vida y que si no la agarras, difícilmente en toda tu vida va a volver a pasar una oportunidad como esas. Eso fue realmente lo que a esos 7 distribuidores, después fueron 6, nos catapultó a un lugar diferente del resto de las empresas, ¿no? Le dimos apoyo a amigos que estaban en la industria una vez ganado este proyecto y nos robaron increíblemente. No voy a decir los nombres, pero bueno, qué coraje me va dando que cuando le dimos un anticipo para instalar esas aulas, el dinero lo usaron para poner un taller mecánico, porque habían ganado una licitación de reparación de coches en la PGR. Y entonces acudimos a Nadic y Juan José y un servidor tuvimos una reunión
con el entonces presidente, hoy presente aquí, Paquito Wilson, en conjunto con Claudia Flores, también aquí presente, y Arturo Marín, y nos empezaron a ayudar a instalar esas aulas en 10 estados del país. Creo que al norte estaba Zacatecas y Aguascalientes, y que prácticamente estaba el Estado de México, y luego teníamos Oaxaca, Yucatán, Chiapas, y Guerrero, ¿no? Bueno, en total eran 10 estados. Y bueno, se acordarán ustedes que en la campaña de Felipe Calderón, la coordinadora de campaña era Josefina Vázquez Mota. Y Josefina quería ser secretaria de Gobernación. El problema es que cuando llega Felipe Calderón al poder, mandan a la señora la CEP y le dan a Francisco Ramírez Acuña, exgobernador creo que de este estado, la Secretaría de Gobernación, y la señora se molesta, manda a su coordinador ejecutivo y nos cancelan el proyecto. Cuando ya se había licitado la segunda parte, que era para primero de secundaria, y nos agarran con una deuda de 2,000 millones de pesos con equipo comprado y con contenedores que venían en barco de diferentes partes del mundo. Y empezó entonces un viacrucis que duró 19 meses y una conciliación en la Secretaría de la Función Pública para lograr cobrar ese dinero, que al final no era nuestro, era el dinero de él. No, pero bueno, lo pongo como anécdota porque sí, verdaderamente fueron 19 largos meses en donde no sabíamos qué iba a pasar y donde vimos que una decisión política estaba afectando, pues, para mí el proyecto de tecnología más importante que he hecho en mi vida, incluyendo hasta el día de hoy. Sin lugar a dudas, Enciclomedia, lo podría decir así, que es Mainbit antes de Enciclomedia y Mainbit después de Enciclomedia. En el Inter ha habido varios problemas también con los propios fabricantes, ¿no? Creo que soy el único integrador que me ha tocado demandar, no a uno, a 2 fabricantes. Me regreso tantito al año 2004, que recién habíamos ganado una licitación en el Seguro Social de 40,000 equipos. Y Juan Luis Tron acababa de dejar la dirección general de Acer. Y pusieron a un brillante por ahí que con un desabasto de monitores dijeron pues que no surtían. Y de repente nos llega un notario a la oficina con una carta y nos dice pues que no van a surtir. Eso fue una demanda que duró prácticamente 3 años y medio y acabamos ganando. Otro problema fuerte que tuvimos fue con HP, porque HP nos dice que no, faltando 72 horas para presentar Enciclomedia, y hubo que cambiar todo en 3 días hacia Dell. Y el último también fue con Dell. Dell en el año 2014, 2015, por ahí. Simplemente nos da las gracias y nos dice que no nos vende más. Y hubo también que pues, poner una demanda enfrente. ¿Por qué lo comento? Digo, porque al final del día muchos de los fabricantes, más bien todos los fabricantes internacionales, se sienten con un poder impresionante y llegan al grado hasta de definir cuánto va a ganar uno. O sea, nos dicen, así te toca ganar el 2%. Oye, ¿por qué el 2%? ¿Y por qué no el 3 o el 7 o el 10 o el 20? Entonces, yo creo que una asociación como ANADIC, pues de alguna manera pudiera servir para llevar gestiones. Ahora yo ya lo veo un poquito más difícil porque la industria de tecnología se ha verticalizado muchísimo. Hay demasiados nichos en donde poder hacer negocio, pero cuando hace 20 años que todos nos dedicábamos a lo mismo, que todos éramos competidores y no aliados como lo somos hoy, pues se dictaban las reglas desde las oficinas de los directores generales de las marcas, ¿no? Y eso, pues, sí ha generado, o al menos a mí, en lo particular, me generó muchos problemas y muchas maneras de cómo tratar de hacer las cosas. Y sin lugar a dudas, los mayoristas, en este caso con nosotros, fueron grandes aliados para poder zanjar esas diferencias. Después de la siguiente, de favor. Bueno, pongo aquí una mesita de póker, porque prácticamente en el negocio en el que estamos es lo mismo que estar jugando póker. Y tú te paras de esa mesa cuando te quedas sin fichas. En el momento que ya no tienes fichas, pues te tienes que parar. Para todos los que han ido a Las Vegas, y estoy seguro que todos han ido al Comdex o al CES, como le llaman ahora,
Si llegas al casino y te quedas sin fichas, te paras y te vas. Bueno, pues sucede lo mismo con los negocios con los que nosotros tenemos. Tenemos que tener fichas para estar jugando. Imagínense ustedes en la mesa de póker que tienen al SAT, por ejemplo, al Seguro Social, a sus competidores, a los mayoristas, a los fabricantes y hasta a sus empleados o sus colaboradores, ¿por qué no? Tienen que estar o tiene que haber cierta astucia para poder seguir teniendo fichas o guardar fichas e ir cambiándolas. Porque positivamente sabemos que si se quedan sin fichas, se acabó. Y la barrera de entrada que existía hace 30 años para entrar a esta industria era muy chiquita. De hecho, yo siempre he dicho que la industria de tecnología nació amorfa, porque no existen barreras de entrada. Aquí están los señores de Z y CBA, que si les dan una credencial del INE y una acta de Hacienda, son distribuidores mañana. Es lo único que necesitan, el INE y una acta de Hacienda. ¿Cuántos clientes de nosotros han fungido o han, de alguna manera, se han hecho distribuidores? Digo, porque a mí me da risa las cifras que maneja Cermeño en Select, que dice, tenemos 60,000 clientes. O Eduardo Coronado lo mencionó, este año vamos a venderle a 21,000 clientes. Yo no creo que haya 21,000 distribuidores o integradores, la verdad, pero bueno, son las cifras que siempre ha manejado la industria y la verdad yo tengo muchas dudas de ello. Entonces, aquí el consejo que yo les doy a los que vienen siguiendo el script de Diana es, no se queden sin fichas, traten de no quedarse sin fichas, ¿no? A continuación le pongo por aquí algunos valores que hay que tener, porque al final del día vivimos en un país que es altamente corrupto. Estamos a la mitad de la cadena, tenemos mayoristas y fabricantes del lado izquierdo y usuarios finales, clientes corporativos y gobierno del lado derecho. Y antes era normal que nada más te pidieran del lado derecho, pero a mí me ha tocado ver cada caso donde también te piden del lado izquierdo. O sea, me ha tocado vivir o convivir o ver o tener experiencias con ejecutivos de fabricantes o de mayoristas que dicen, te paso este deal, pero a ver qué me pasas a mí. Es increíble, pero es tal el grado de corrupción que se maneja ya en el país, que de por sí se manejan márgenes muy chiquitos. Ahora imagínense ustedes tener que repartir a la izquierda y a la derecha. Y además hay que pagar impuestos. Y además hay que tener el REPSE. Y además hay que cumplir una serie de normas que parecería que en la mesa de póker en 3 manos se acaban las fichas. Tristemente, ¿no? Entonces, bueno, aquí como asociación tenemos que acercarnos a las confederaciones y tenemos que hacer un bloque con el sector productivo y con el sector corporativo de este país para de alguna manera tener voz y voto. Porque bien lo dijo aquí Diana, bien lo dijo aquí el representante, el señor gobernador, que la innovación y la tecnología son las que van a sacar a este país adelante. Y obviamente abajo de ello pongo a la educación. Y también si pongo a la educación, bueno, pues yo les quiero compartir los valores que al menos su servidor ha utilizado en Mainbit durante los últimos 32 años, que han sido honorabilidad, astucia, habilidad, ética profesional. Y porque aquí también es muy importante el tema ese de que hay que pagar. Sí, mucha gente y muchos compañeros que tienen empresas iguales a la mía dicen, bueno, es que yo no voy a pagar hasta que me paguen. El problema es que los fabricantes y los mayoristas no entienden eso, porque ellos son compañías extranjeras, mayoritariamente americanas, y ellos no logran entender el cómo que no me pagas. ¿Sí? O sea, aquí vamos a hablar de lo que pasó en Estados Unidos en el 2008, no sé si se acuerdan, el escándalo de Enron, que provocó que se hicieran las famosas leyes FCPA anticorrupción. En el caso nuestro, que hemos sido atacados por nuestros propios competidores en prensa,
porque ese es otro problema, que también aquí el chayoteo de la prensa es brutal. Nos ha obligado a tener ciertas alianzas como con Pricewaterhouse, Deloitte o KPMG, le llaman los Big Four, para poder tener mecanismos anticorrupción. Porque automáticamente, si tú eres un integrador que le vende al gobierno, en automático piensan, el tipo es un corrupto. Y el tipo se la pasa repartiendo billetes por todos lados y por eso gana las licitaciones. Al menos eso es lo que ponen en la prensa. Entonces, da mucho coraje de repente asistir a una reunión o a una cena de los papás de los amigos de tus hijos y empiezan a cuchichear, mira, ahí está el de Membi, es el que tiene el contrato en gobernación, seguro que era, le daba maletas y maletas a los secretarios de Estado. Y entonces tienes que salir a aclarar cosas que no tienes ni por qué aclarar, ¿me explico? Pero bueno, volvemos al mismo tema, donde también tienes que luchar con el tema de la prensa y de los malos competidores que a veces te tocan y que utilizan ciertas artimañas para sacarte del estadio. Nos ha tocado que nos manden anónimos a los corporativos, a Redmond, Microsoft, a Hewlett Packard, a Dell. Esa fue una de las razones por las cuales Dell nos da de baja como canal. Y por más que se le quiso explicar al contralor o al director de compliance de Dell a nivel mundial, que era un exagente del FBI, el tipo juraba y perjuraba que le dábamos dinero a todo el mundo, incluyendo al vicepresidente de Dell América Latina. Pues no era cierto. Y tuvimos que llegar a tribunales para ello. Entonces, si ustedes tienen estos valores y tienen total apertura, es muy difícil que les logren comprobar algo. Digan lo que digan, siempre con la cabeza en alto y siempre viendo a la gente a los ojos. ¿Vale? Porque por más que le revisen y la Auditoría Superior de la Federación y los despachos de auditores que quieran y manden, pues que revisen. Tristemente, en otros países me ha tocado ver cuando integradores que se dedican a lo mismo que nosotros tienen un éxito rotundo, los aplauden y los apoyan. Y el apoyo llega. En este país no. En este país parece que el éxito es un causal para que empiecen a fastidiar. Y entonces viene una carretada de dinero que se tiene que ir con despachos de abogados. Y al rato uno acaba soñando con abogados. Yo la primera vez que tuve un despacho de abogados fue por ahí de 1993 para cuestiones laborales. Me acuerdo en un Super Bowl que algún mayorista nos invitó y en Nueva Orleans un lunes yo me despierto, me están avisando que teníamos banderas rojinegras en la empresa. Así fue como empezaron los abogados. Y hoy actualmente en el grupo tenemos más de 7 despachos y se va una buena cantidad de igualas para pagar despachos fiscalistas, corporativos, mercantiles, penales, laborales y demás para estar defendiendo todo lo que realmente se hace y revisando todos los contratos y revisando todo el tema. Y se ha tenido hasta que contratar despachos de crisis de medios para que el día que salgamos en algún periodicazo, pues sepamos cómo actuar, ¿no? A ese grado se ha llegado. La siguiente, por favor. No sé si sepan quién está ahí. ¿Alguno lo conoce? Bueno, es Nicolás Paganini. Hace unas semanas asistí a la firma de título de mi hija la más chica, al TEC de Monterrey. Y en esa ceremonia de firma de título, la directora del campus Santa Fe del TEC de Monterrey contó la anécdota de Nicolás Paganini. Y la verdad, a mí me gustó muchísimo. Y digo, si alguno de ustedes ya se la sabe, me gustaría repetírselas porque a mí pues me causó cierto impacto de lo que es capaz una persona. Nicolás Paganini cuentan en esta anécdota que era un violinista de una orquesta muy grande en Roma, ahí por los años 1870
Y entonces llega al teatro que está atiborrado de gente, está con la mejor orquesta, con los mejores músicos, con el mejor director de orquesta de la época, y empiezan a cantar, perdón, a tocar. De repente, una de las cuerdas del violín de Paganini se rompe. El director de la orquesta para, la orquesta para. Sin embargo, Paganini siguió tocando su violín, como si no hubiera pasado nada. Se tranquiliza la gente, la orquesta vuelve a tocar, el director vuelve a dirigir y se rompe la segunda cuerda. Ya la gente empieza a asombrarse, vuelven a parar la música y sin embargo Paganini seguía tocando con dos cuerdas. Y seguían saliendo las notas de ese violín como si prácticamente no hubiera pasado nada. Cuando de repente se rompe la tercera. Y Paganini siguió haciendo todas las acrobacias que se puedan imaginar, pero seguía tocando el violín, como al principio y como si nada hubiera pasado. Cuando termina el concierto, la gente estaba prácticamente vuelta loca y pues el aplauso a Paganini duró varios minutos. El mensaje que quiero dar con esta anécdota es que no importa que solamente quede una cuerda. A esa cuerda que queda es donde se deben agarrar, porque Dios nunca nos deja solos. Y con una cuerda que tengamos para dónde agarrarnos, vamos a ser capaces de poder sacar adelante a nuestras empresas y nuestras cosas. Hay que tener fe en lo que uno hace, hay que creérsela, porque no hay imposibles. Y esa es una de las cosas, uno de los motivos por los cuales hoy estamos aquí reunidos todos. Al final del día, si yo me remonto hace 19 años que esto se fundó, por algo se fundó. Y me acuerdo en un viaje a África que estaba allí platicando con Javier, que el primero que se paró a decirles que eso no iba a funcionar fui yo. Dije, no, hombre, es una pérdida de tiempo lo que están haciendo. Tú estás queriendo abarcar a todo el país y esto se hace con pocos. Bueno, más pronto cae un hablador que un cojo. 16 años después acabaría siendo yo el presidente de la NADIC, ¿no? Bueno, queda entonces más que demostrado que la unión de todos estos empresarios y empresarias y todos sus colaboradores y toda la gente que trabaja en la industria de tecnología en México tiene una gran misión para poder sacar al país adelante. Porque hoy por hoy la educación y hoy por hoy cualquier industria, desde la aviación, la agricultura y la que ustedes me digan, incluyendo las leyes, la propia medicina, tienen que ver con la tecnología. Por ende, además de que tenemos esa responsabilidad social, como bien aquí lo han dicho mis compañeros y el representante del gobernador, también tenemos la gran ventaja de tener un país muy rico, de 130 millones de habitantes, y que a pesar que hay una escasez de ingenieros, como aquí se mencionó, pues vamos a empezar a nosotros a dar el ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer. En mi carrera profesional me ha tocado muchas veces el ver cosas imposibles, ¿no? Y cada vez que es más difícil es cuando más ganas le ponemos. Y es el mensaje que yo le doy a mis directores. Y es donde a mí verdaderamente me emocionan los proyectos, cuando me vienen y me dicen, es que esto no se puede hacer. Y cuando me dicen eso es, ahora lo vamos a hacer porque sí lo vamos a hacer. ¿No? Muchas veces vienen y me dicen, es que ya no te emociona ningún fallo. Le digo, no, es que eso ya lo sabemos hacer. ¿No? O sea, al final del día, la satisfacción que queda a uno como empresario, como accionista de una empresa, es dejar una huella. Al final del día, lo que vamos a dejar es un legado. ¿Vale? Y yo creo que cada uno de ustedes tiene esa gran oportunidad y esa gran responsabilidad para con sus colaboradores, con sus hijos, con sus familiares, de dejar ese legado. ¿Vale? Entonces, por muy difícil que esté la crisis, por muy difícil que se ponga la pandemia y que vengan las variantes Omicron y las que faltan por salir, agárrense de esa última cuerda como Paganini y échenle todo, porque solos no se van a quedar.
Muchas gracias.